Ponemos, santo eres, Señor, gloria a Dios. E invocamos el nombre de Jehová en esta hora. Señor y Padre amado, venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, Padre. Invocamos tu nombre, Señor, tu bendito y santo nombre, Padre. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y Salvador. Eres nuestro libertador y redentor, Padre amado. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por esa adopción, Padre, que hemos obtenido de ti, Padre Santo. Porque somos tus hijos, Padre. Y podemos decir, Padre, gracias a esa adopción podemos decir, Abba, Padre. Abba, Padre, Abba, Padre. Gracias, Señor, gracias porque tú nos has adoptado, Señor, y nos has hecho hijos tuyos, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor, para que te adoremos y te alabemos, Padre amado. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día, Señor, que tú nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, tu misericordia, tu gracia y tu favor inmerecida, Padre. Porque reconocemos, Padre, que nada merecemos, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor. A ti te ha placido amarnos, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por amarnos tú a nosotros primero, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor. Por ese hermoso sacrificio, Señor, en esa cruz del Calvario, Padre amado. Gracias, gracias porque tú nos has perdonado, Señor, nuestros pecados, nos lavaste y nos limpiaste, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Y eso tú quieres, Señor, que continuemos así, Señor, que sigamos en pos de ti, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias por tu gracia, Señor, gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, por cada hermano, Señor, que ha llegado aquí, Señor, a tu casa de oración, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Que tú bendigas a cada familia aquí representada, Señor. Que tú bendigas, Padre, cada hogar, Señor. Oh, Padre Santo, bendícelos a todos, Señor, con toda bendición del cielo, Señor. Bendice, Señor, esta congregación completa, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor, Julio Blanco, a su familia, a su esposa, Celia, a sus hijos, Emanuel y Josué, Señor. Que sea, Señor, tú bendiciéndolos cada día y guiándolos, Señor. Oh, Señor, a ese camino, Señor, a esa misión que tú le has entregado, Señor. Oh, Padre Santo, guíalos en todo momento, Señor. Fortalécelos, Señor, Padre amado. Y así también te pido para cada hermano que está aquí presente, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, guiándonos y dirigiéndonos en todo momento, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú perdones, Padre, todas nuestras ofensas, Señor. Porque sí, Padre, reconocemos que te hemos fallado y te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, Señor, de pensamiento, de palabra y de juicio lo hacemos, Señor, cada día. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dado, Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que intercede por cada uno de nosotros, Padre. Y gracias, Jesús, porque podemos delante de ti, de tu presencia, venir humillados, Señor, y rendido ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, perdón. Perdónanos, Padre. Perdónanos, te lo pedimos, Padre eterno y soberano Dios. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, gracias, Señor. Gracias porque tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor, porque a un corazón humillado, Señor, y contristo tú no lo desprecias jamás, Señor. Eso dice tu palabra, Señor. Y creemos, Padre, creemos en tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, maravilloso. Oh, bendito eres, Señor. Tú eres santo, Señor. Eres digno y santo. Eres el poderoso y santo de Israel. No hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, en este precioso día, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control, Señor. El control de todo lo que aquí se ha de hacer y decir, Padre Santo. Y que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, con poder y unción como solo tú lo sabes hacer, Señor. Que seas tú usando cada parte, Señor. Cada parte, mira cada hermana, Señor. Mira la hermana que tiene la lectura de la palabra, Señor. Mira la hermana que tiene la oración por las ofrendas y los diezmos, Señor. Mira el predicador, Padre Santo. Úsalos, Padre, úsalos, Señor, con poder y unción. Mira, Señor, las hermanas levitas, el grupo de adoración, Señor. Que seas tú usando, Señor, a cada uno, Señor, con poder y unción, Padre, para que solo tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado, Señor. En este día te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, y el poder, porque solo tú, Señor, eres digno de recibirla, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Y ahora con la lectura de la palabra le pedimos a nuestra hermana Amarilis Disla que pase por aquí. Dios bendiga a nuestra hermana Amarilis. Bendiciones, hermanos. Vamos a leer en Efesios 1, del 3 al 14. Señor Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu presencia, por este momento maravilloso, Señor, que nos ha permitido estar aquí todos juntos, Señor, dándote la mejor parte, Señor. Te hemos puesto a ti primero, Señor, para darte la primicia de este día. Te pedimos, Señor, que siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, para entender tu palabra, para no ser, Señor, oidores olvidadizos de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios se le dice: escuchen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos cogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él amado, en quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así con las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Marilis. Que el Señor la bendiga más. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Y en esta hora le pedimos a nuestras hermanas del grupo de adoración que pasen por aquí con el devocional. Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más. Aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor. Aleluya. Dele gloria a Dios. Qué lindo tú eres, Padre. Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Aleluya. Gloria a Dios. Somos más que bendecidos. Aleluya. Yo pensaba, qué grande es el amor de Dios. Mira si el amor de Dios es grande. Aleluya. Yo decía, porque cada día tenemos que buscar aprender más de Dios. Amén. Yo no sé usted, pero a mí me encanta aprender de Dios. Aleluya. Coger el ejemplo de Jesús. Y algo que yo admiro es que Él amaba a Judas. Aún a pesar de todo, que desde un inicio sabía, porque ya esto todo estaba programado, ¿verdad? En el plan de Dios. Pero era capaz de amarlo. Wow. Y ese es el mandamiento más grande que Dios nos ha dejado. Que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. La difícil tarea. Aleluya. Sin embargo, si cumplimos con ese, los demás se hacen facilitos. Aleluya. Yo quiero cantar al amor de Dios, porque es gracias a ese amor que estamos aquí. Es gracias a ese amor grande y poderoso. Aleluya. Ese amor que nos rescató, que nos hizo libres. Y verdaderamente, si no fuera por ese amor, no estuviéramos aquí. Bendito Dios. Oh, cúbrenos, Dios mío. Cúbrenos con ese amor. Esa fuerza que es la que es capaz de mover el mundo entero. Te adoramos, Dios. Gracias. Gracias por amarnos tanto, Dios. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame.
Oh, qué lindo eres Dios. El Señor es Señor para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Oh, cúbrenos, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Oh, tómame, tómame, cerca quiero estar. Oh, cerca de ti, mi Dios. Y al esperar hay nuevas fuerzas, Dios mío. Tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Una vez más, iglesia. Cúbreme, oh, cúbrenos, Dios, tu amor, rodéame. Oh, tómame, tómame. Quiero estar cerca de ti, Dios mío. Y al esperar hay nuevas fuerzas, aleluya. Tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y nos levantamos y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Nos levantamos, aleluya. Oh, gracias a Dios. Levantamos las alas como las águilas. No nos cansaremos ni nos fatigaremos, aleluya. Porque tu amor nos cubre, aleluya. Tus cuerdas de amor nos han alcanzado, Dios. Oh, aleluya. Ese amor que nos sostiene, ese amor que nos levanta, ese amor que logra restaurar todo aquello que ha sido roto. Oh, aleluya. Hubo un momento que estábamos perdidos, pero tu amor nos rescató, Dios. Oh, aleluya. Hemos sido salvos, hemos sido libres. ¿Cuántos son libres aquí? Oh, santo eres Dios. Qué lindo eres, Señor. Ese amor que lo sobrepasa todo. Ese amor que es tan incomparable, Dios.
no tiene medida. Yo te amo, Dios, no por lo que tú puedas darme, sino porque tú me has amado a mí primero. Gracias a ti hemos sido rescatados. Oh, santo eres Dios. Si eso a ti no puede moverte, yo no sé qué más puede mover tu corazón. No hay amor tan grande como el de nuestro Dios. Aleluya. Por eso creemos firmemente, Señor, y esperamos sin desmayar, porque tu amor nos sostiene. Es tu amor que nos sostiene. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que verás, tú tienes el control, siempre tienes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que
el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, Dios. Tus palabras me sostendrán. Yo lo creo. Esa es mi seguridad. Los velos se caen este día. Los velos se están cayendo hoy. Y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Es tu amor, Dios. Es tu amor que nos sostiene. Ay, aleluya. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, Dios. Tú solo tienes el control. Vamos a decirlo una vez más. Aleluya. Que los velos caen en este día. Velos están cayendo hoy. Y hoy vemos con claridad. Y hoy puedo ver con claridad. Y mi fe es la que me sostiene. Aleluya. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me voy a levantar, iglesia. Vamos a decirle. Aleluya. ¿Cuántos se levantan? Aleluya. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Una vez más. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Siempre tienes el control. Oh, tú tienes el control, mi Dios. Tú lo tienes, Señor. Tú tienes el control. Te lo concedemos todo, Dios mío. Dile, heme aquí, Dios. Heme aquí, papá. Tú siempre tienes el control. Aleluya. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Te adoramos, Dios. Gracias por tu amor infinito. Te seguimos adorando, Dios. Dele gloria al que se la merece. Es gracias a su bondad y a su misericordia. Te adoramos, te adoramos. Santo, 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 glorioso eres, Padre. Tú eres poderoso, Señor. Oh Padre, si no fuera por esa cuerda de amor que nos llevan hacia ti, Señor, hasta tu presencia, Señor, ¿qué sería de nosotros, Padre? Oh santo eres, Señor. Tu misericordia es grande, Señor. Oh bendito eres, Padre. Danos un corazón semejante al tuyo, Padre, porque lo necesitamos, Señor, para poderte honrar, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Y David y Saúl mató a mí, y David a su 10,000. Aleluya. Santo. El poder de Dios hace eso solamente. Aleluya. Santo. Santo. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David danzaba conforme al corazón de Jehová, porque David danzaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David danzaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Es que David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Santo, santo, aleluya. Aleluya, si nosotros cogiéramos un poquitito de eso nada más.
aleluya, de tratar algo, de tratar algo así como Jehová nos exige, como nos pide, como nos suplica. Wow, tal vez un día nos pareciéramos en algo a David, aleluya, porque es difícil, es difícil, pero se puede, aleluya. Porque cuando Dios nos dejó toda esta promesa, porque se puede, porque ya hubo prueba de que alguien venció primero, aleluya, y nosotros podemos vencer, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Y oye, no tenga vergüenza, danza en el Espíritu, danza para Cristo. Ay, santo. ¿Sabe que cuando se alaba a Dios, con tus pies tú puedes danzar, con tus manos? Oh, santo eres, dar la vuelta. Es libre en Cristo, aleluya. Y dice así: hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio por
danzar. Danzar, aleluya. Poderoso eres, Señor, en el Espíritu, aleluya. Aleluya, no figureando, en el Espíritu Santo eres tú, Señor. Gracias por tu gloria y por tu misericordia, Señor. Oh Santo, hasta aquí nuestra parte, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios bendiga a nuestro grupo de adoración. Dios les bendiga más. Amén. Y en este mismo sentir de adoración y de alabanza continuamos ahora adorando a nuestro Dios con nuestras ofrendas y los diezmos. Y le pedimos a nuestra hermana Patricia Roja que pase por aquí para que ore por las ofrendas y los diezmos. Y seguido le pedimos a las hermanas del grupo de adoración que pasen con el coro de la ofrenda. Dios bendiga a nuestra hermana Patricia Rojas. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga más. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28, verso 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartará para mí. Inclinamos nuestros rostros para que podamos orar por las ofrendas. Gracias te damos a ti, Señor, por este momento, Señor. Te damos las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad a ti, Señor, para que te podamos dar lo poquito de todo lo que tú nos has dado, Señor. Por favor, Dios, te pedimos a ti, Señor, que esas personas que no tienen empleo, Señor, que tú le puedas proveer, Señor, pero que puedan traer sus corazones y sus vidas, Señor, aquí al altar, Señor, para darte ofrenda a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, a las personas que pueden dar, Señor, y que tú puedas seguir bendiciendo no solo a ellos, pero a sus familias, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por ese momento, en el nombre de Jesús. Amén. Saúl le dijo a David, ponte la armadura. Saúl le dijo a David, ponte la armadura, que un gigante se levantó. Y al pueblo desafió, que un gigante se levantó. Y al pueblo desafió, le contestó, esa armadura no quiero yo. David le contestó, esa armadura no quiero yo. Mejor yo voy bajo la unción de Dios. Mejor yo voy bajo la unción de Dios. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Y el Espíritu de Dios va a tumbar el gigante. Y el Espíritu de Dios va a tumbar el gigante. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Le dijo a David, ponte la armadura. Saúl le dijo a David, ponte la armadura, que un gigante se levantó. El pueblo desafió, que un gigante se levantó. Y al pueblo desafió. David le contestó, esa armadura no quiero yo. David le contestó, esa armadura no quiero yo. Mejor yo voy bajo la unción de Dios. Mejor yo voy bajo la unción de Dios. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Y el Espíritu de Dios va a tumbar el gigante. Y el Espíritu de Dios va a tumbar el gigante. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. ¿Quién fue? No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Y el Espíritu de Jehová va a tumbar el gigante. Y el Espíritu de Jehová va a tumbar el gigante. No fue el Espíritu de Jehová a tumbar el gigante. Y
gigante fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Tengo una piedra en la mano, tengo la onda en la mano, tengo una piedra en la onda. Coge la piedra ahora, mira, porque estas adoraciones no pueden pasar así por así, aleluya. Estamos en la hora de la ofrenda, mira. Si tú estás sin trabajo, si tú no tienes que llevar a tu casa, coge la piedra ahora. Y ese trabajo aparece para ti en el nombre de Jesús Santo. Aparece ese trabajo, ese empleo. Tu hijo está desempleado, cógelo ahora, cógelo. El espíritu de desempleo sale. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Coge la piedra, cógela. Oh, de la fe en el nombre de Jesús Santo. Espíritu de desempleo en el nombre de Jesús. En este momento sale en el nombre de Jesús. El gigante no fue la piedra, no fue la piedra, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Santo y tres veces santo. Gloria a Dios, aleluya. Grande y maravilloso eres, Señor, poderoso. Te adoramos, Señor. Bendecimos a cada hermano que tuvo parte en este día. Le damos la gloria y la honra al Señor. Solamente Él es digno de recibirla. Y en esta hora, hermanos, ahora le pedimos a nuestro pastor Julio Blanco que pase por aquí. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. A su nombre, iglesia. Dele palma al Señor. Dele palma. Usted vino a darle culto a Jehová. Escuche bien. Usted vino a darle gloria y honra al que honra se merece. Amén. A su nombre. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Queremos, hermano Juan, quiere dar un anuncio. Le bendiga, hermano. Le bendiga. El propósito de pararme aquí es para los jóvenes. Tenemos un paseo. La hermana Diana y la hermana Patricia han organizado un paseo para Donny Park. Hasta el momento es Donny Park. Para el 31. Si alguna persona quiere ir, escuche bien lo que voy a decir, la información. Si alguna persona quiere ir y quiere irse en su vehículo privado, déjenos saber y le podemos comprar. Los tickets en grupo salen a 38 pesos. Si es individual salen a $60. Si alguna persona quiere ir, pero debe de irse en su vehículo privado, porque el autobús de la iglesia, como es pequeño, solamente lo van a ocupar los jóvenes y ya está lleno. Pero si hay alguna familia que desea ir, es el 31 y podemos comprar los tickets en grupo. Por eso necesitamos saberlo más tardar el viernes. Así que Dios me le bendiga. Los tickets valen 38 pesos en grupo. Si usted lo compra individual son 60. Pero recuerde, si usted quiere ir en su vehículo privado. Así que Dios me le bendiga mucho y gracias. A su nombre. Yo no sé si hoy tocaba presentar la clase. Hermano Carlos. Amén. Hermano Torres, la hermana Torres. Hermana, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. En esta mañana nosotros aprendíamos, ¿verdad? Estamos desarrollando el tema de la reconciliación. Gloria a Dios. Voy a decir, ¿verdad? Lo que Dios me ayudó ahí a descartar hoy, porque no tengo mi mente muy buena desde la casa, porque la agencia me ha molestado mucho que mi cliente hoy no tenía alguien para ir allá. Y me llamaron demasiado y ahí me estaban llamando, pues me han quitado un poco la comunión, gloria a Dios. Pero por eso le pedí al Señor ahí que se llevara todo lo que
nos quite la comunión con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pues como le decía, aprendíamos hoy, estudiábamos el tema de la reconciliación. Y ahí aprendí algo muy importante, que todos nosotros sabemos que por medio de que cuando ya Jesucristo viene, ¿verdad? Nosotros tenemos reconciliación para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y que mientras Jesucristo no llega, pues no existía la ley mientras Él no llega. Pero ya cuando Cristo llega, entonces existe la ley, y el Señor dice en su palabra, Jesús, yo no he venido a violar la ley, ¿verdad? A abolirla, sino a cumplirla. Gloria a Dios. Mientras que el hombre también aprendía que mientras que el hombre no entró en pecado, cuando estaba el hombre en la inocencia, todavía que no entró en pecado, el hombre pues no tiene paz. Mientras el hombre no entra en pecado, no tiene paz. Gloria a Dios. O sea, entonces cuando ya el hombre, viene Jesús, ¿verdad? Que derrama su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Ahí nosotros pues ya somos reconciliados para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que derrama su sangre, ¿verdad? Y por eso, por medio de Jesús, nosotros somos reconciliados para con nuestro Padre. Nosotros, cada uno de nosotros también aprendía algo bien profundo esta mañana a través de nuestro profesor Carlos Pérez, que Dios lo bendiga, que ¿qué es lo que es el temor y el miedo? Y usted dirá en esta mañana que el temor y el miedo es lo mismo. Eso pensaba yo, que el miedo y el temor es lo mismo. No, hay una diferencia entre temor y miedo. El miedo es cuando nosotros sentimos miedo, es porque ya hemos hecho algo que ya es pecado delante de Dios, y por eso sentimos miedo. Por eso vemos cuando Adán sintió miedo en el huerto del Edén, que Dios lo llamó y él le dijo, ¿dónde está? Él le dijo, cuando te oí estuve miedo. ¿Por qué estuvo miedo? Porque ya él había pecado. Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros tenemos temor, sentimos temor, es de algo que nosotros no lo hemos hecho. Eso es el temor. Aprendía yo en esta mañana. Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que vamos a pecar delante de Dios, sentimos temor y pensamos, no, yo no puedo hacer eso porque estoy pecando delante de Dios. O sea que podemos ver que hay una diferencia entre miedo y temor. Y eso yo aprendía en esta mañana. Hasta aquí me ha ayudado Dios. No he podido desarrollar más, como le decía, que he tenido algo que me ha interrumpido, pero damos la gloria a Dios. Y yo le invito en esta mañana, hermano, a no quedarnos en la casa, a venir a la escuela bíblica, porque aquí es que nosotros aprendemos lo más profundo, lo que nosotros no entendemos de la palabra, lo que nosotros no sabemos. El Señor, a través de nuestro maestro, nos lo da a conocer y a entender. Que Dios bendiga a nuestro hermano Carlos y que Dios derrame sabiduría e entendimiento cada día más en él y en todos los maestros que están aquí para enseñarnos que Dios ha puesto. Que Dios le bendiga. Con nosotros nuestro pastor. A su nombre, iglesia, a su nombre. Bueno, nosotros hemos invitado al pueblo que venga a recibir enseñanza. Ya Jesucristo va a tener que venir a decírselo, porque si lo hemos repetido tantas veces, escuche bien, amado, nosotros no vamos a convencer a nadie. No es por mi bien, es por el bien suyo, porque yo vengo de la escuela bíblica, pero no queremos ser egoístas, queremos que usted aprenda también. Amén, iglesia.
Así que damos gracias a Dios a nuestra hermana Rosa y gracias a Dios a los maestros. Tenemos buenos maestros. Diga amén. A su nombre, iglesia. No queremos pasar por alto saludar a Ricardo García. ¿Dónde está Ricardo García? Está con nosotros, está en el baño. ¿Cómo le dice la iglesia? Yo sé que algunos de ustedes no se desayunó, están en ayuno. Algunos comieron poco esta mañana. Pero dígalo con fuerza. ¿Cómo le dice la iglesia? Ahora sí, a su nombre. Gloria a Dios. Queremos también orar por Ruth, ¿verdad? Sara Salvador Núñez, que ha sido ingresada, ¿verdad?, en el hospital por problema respiratorio. También nuestra hermana Susana está hospitalizada. No sé cuántos conocen a Susana. Amén. Queremos hacer una oración. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, si es tan amable. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre, en esta hora queremos presentarte a Ruth, queremos presentarte a Susana. Creemos que usted es el médico por excelencia, usted es el doctor de los doctores. Señor, que sea usted derramando sanidad sobre estas vidas, Dios mío. Padre, y puedas glorificarse, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Aleluya, santo. Queremos recordarle a los caballeros, ¿verdad?, que este jueves, ¿verdad?, tenemos trabajo aquí en la iglesia. Los caballeros vamos a estar haciendo algunos trabajos y a la vez vamos a estar planificando qué es lo que queremos hacer con los baños. Exclusivamente el baño de los caballeros, que es el que más necesita trabajo. Amén. Este jueves, por favor, venga. Queremos organizar la parte de atrás, que está un desastre también. Amén. Así que, y algunas damas necesitamos también, porque hay cosas que hay que clasificar. Amén, iglesia. A su nombre. El día 10 hay retiro de damas. Así que no se lo pierda, este retiro de damas. Gloria al Señor. El jueves, bueno, vamos a estar aquí. Los que pueden estar a las 6:30, estén a las 6:30. Amén. Los que puedan llegar a las 7, llegue. Pero si puede llegar temprano, mucho mejor. Amén. Entonces, el día viernes, el sábado, quiero decir, sábado 10, tenemos retiro. ¿A qué hora es el retiro, hermana? 9 de la mañana. No pregunte hasta qué hora. Escuche bien. Hay un retiro. Sabemos que el Señor va a decir la hora, ¿verdad? Venga a retirarse con el Señor. El día 16 tenemos el servicio dirigido por los jóvenes. Aleluya. El día 22 vamos a estar evangelizando otra vez frente a la iglesia. Y en esta comunidad estamos, ¿verdad?, en la esquina de Diamond con Sherman. Un grupo está del otro lado de la acera. Es decir, estamos condonando todo el área, evangelizando. Así que no se lo pierda. Estamos predicando, dando tratados, dando libros, dando Biblia. Amén. Y estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén, iglesia. Así que le invitamos para que usted venga ese jueves 22. Póngalo en su agenda. Yo les regalé, si a usted se le perdió su agenda, tenemos más agenda ahí. Amén. Para que no tenga la excusa, amén, de que no lo anotó. La agenda es para llevar anotado todo. No lo guarde en la mente falla. El 30, viernes 30, tenemos el servicio dirigido por los caballeros y tenemos servicio misionero. Amén. Y hablando de misiones, anunciamos el martes, tenemos una caja, ya tenemos una caja lista, una caja que pusimos en el vestíbulo. Vamos a enviarla para Honduras. Se están muriendo las personas del dengue en Honduras. Tenemos pamper, medicamentos. Si usted trajo su medicamento, ¿verdad?, lo que le anunciamos,
Amado, la caja está ahí. Más tardar el miércoles la vamos a enviar. Si usted lo puede traer, tráigalo. No sé cuánto han traído medicamentos. Que cualquier otra cosa. Y la gloria sea para Dios. Ya los paisanos están reaccionando. Ya se está viendo que están llegando a los hospitales con ayudas. Están llegando no simplemente de hondureños, de Puerto Rico, porque he estado ahí conectada con mis hermanos y la verdad que la necesidad es grande, pero ya se está trabajando. Ya Dios lo está haciendo, porque nosotros sin Dios nada hacemos. Es Él que se lleva toda la gloria y toda la honra, y sé que Él ya está llevando el control, porque las enfermedades hay que pedirlas que se vayan. Yo sé que muchas se fueron ya en la cruz, pero hay que activarla ahora nosotros para que esas se vayan en el poder de Cristo. Que el Señor me las bendiga y lo siga bendiciendo, y siempre en oración, mis hermanos, no simplemente por Honduras, por Centroamérica, por República Dominicana, por todos aquellos que están sufriendo esas epidemias. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Santo Dios, qué bueno que somos uno en Cristo Jesús. Yo lo dije en serio. Somos uno en Cristo Jesús. Si usted no es uno, únase para que sea uno. Amén. ¿Sabe lo que sucede cuando somos uno en Cristo Jesús? Nos duele. Somos sensibles. Aquí no hay dominicanos, puertorriqueños, hondureños, salvadoreños, mexicanos, no, amado. Aquí somos uno en Cristo Jesús. A su nombre, iglesia. A su nombre. La caja está ahí. Amén. La vamos a enviar como esté. Si llegaron, llegaron. Si no llegaron, se van. Muchos botan los medicamentos porque aquí usted sabe que es un negocio. A la gente le envían, y más al que tiene Medicaid, le envían medicamentos sin pedirlo. Le dan refill ahí. Entonces, usted tiene guardadito ahí, sin fecha, que todavía no ha expirado. Tráigalo. 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 ¿Qué más? Yo voy a hacer algo. Si usted lo tiene y tengo que pasar por su casa, yo paso por su casa a buscarlo. ¿Ya lo escuchó? Se lo puse más fácil. Amén. Entonces ahora va a ser doble. No solamente le va a poner medicamento, porque voy a hacer el esfuerzo de buscarlo. Póngale algo más adentro. Así es. Esto va para Honduras. Hoy es por Honduras, mañana puede ser por ti. Amén, iglesia. Qué lindo es Dios. Dios es bueno. Amén. El día, bueno, el hermano Juan anunció el día 31. Es la salida, oremos, ¿verdad? Esta salida por los jóvenes para Donny Park. Los jóvenes necesitan recrearse. Amén. Hay que entender que un espíritu juvenil, el joven se ríe, brinca, salta. Cuando usted es un joven muy serio, tenga mucho cuidado, pero los jóvenes les gustan divertirse. Mis hijos cuando están jugando basquetbol en su juego en la casa, o están viendo un partido, tiran unos gritos. Oye, ese lío tenemos que cerrar la puerta, pero estar tranquilo, porque imagínate, yo no le voy a decir cállense, no, que se diviertan ahí, que exploten. No están en la calle a su nombre, y lo único que ellos saben es gritar. Y si ganó el equipo de ellos, imagínense. Dígame, hermano Juan. Caben 3 personas en la guagua de la iglesia. 3 jóvenes. Ok. A su nombre. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 1. Aleluya. ¿Cuántos saben que hay hoy Santa Cena?
Si hay algo en tu corazón, ponlo en cuenta con Dios. Pero no dejes de participar la Santa Cena. ¿Sabe que la Santa Cena es para toda la iglesia? Todo aquel, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo. Porque las cosas hay que hacerlas con sentido. Usted no puede practicar algo que usted no entienda. Oiga, por eso dice que hay que saber lo que estamos haciendo. Amén, iglesia. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Si lo tiene, diga amén. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dios es maravilloso. Amén. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre. Yo no sé. Hagamos al mono, ¿a qué? Al hombre. La suya tiene el hombre. Vamos a leerlo así. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Que sea usted hablando a su pueblo conforme a la necesidad. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Que podamos poner en obra, en práctica, vivir estas palabras poderosas. Dios mío, ayúdanos, enséñanos, Padre. Que podamos estar como Marta a los pies del Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tome asiento, gloria al Señor. Dígale al que está a su lado: yo fui diseñado por Dios para ministrar. Yo fui diseñado por Dios para ministrar. De una u otra manera, usted y yo somos administradores. ¿Cuánto dicen amén? Amén, iglesia. Administramos el tiempo, administramos el dinero, administramos la familia. Muchos administran sus negocios. Dice la palabra que se requiere del administrador que se ha encontrado. ¿Cómo, hermana? Fiel. Significa que cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia, no Jesucristo restaura. Ningún concilio, escuche bien, ningún concilio se va para el cielo. Ningún nombre aquí en la tierra se va para el cielo. Se va a una iglesia pura y sin mancha. Gracias por su entusiasmo. Y cuando esa iglesia tenga encuentro con Jesucristo, tiene que encontrarla fiel y que sea buena administradora. Porque Dios le va a preguntar: ¿cómo administraste lo que yo puse en tus manos? A su nombre, iglesia. Estamos llenos de excusas, de justificaciones. Alguien dijo que las excusas satisfacen al que la dice. Usted se excusa no es para hacer sentir bien al otro, sino para usted sentirse bien. Y cuando usted se excusa, usted siente un alivio en su mente y en su corazón. ¿Piensa usted que el otro quedó bien? No. No. A su nombre. Por eso, amado, no escuche a las personas que intentan desanimarte. Van a haber personas, amado, que lo que va a salir por su boca van a ser cosas negativas.
nunca te van a dar una palabra de aliento. Nunca te van a dar una palabra de motivación. Siempre te van a hablar de derrota. Escuche bien, te van a hablar de estancamiento. Por eso ese tipo de personas hay que desecharla. Nuestra confianza tiene que estar en aquel que nos llamó. Y aquel que nos llamó es fiel. Escuche bien. Y va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. A su nombre, iglesia. A su nombre. Usted tiene que creer en la habilidad que Él ha puesto en usted. Una de las cosas que el enemigo quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón es que usted y yo no podemos hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Valga la redundancia. Usted tiene habilidades. Diga, yo tengo habilidades. Usted las tiene. Y posiblemente tiene muchas habilidades. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Esas habilidades usted no las trae del mundo. Esas habilidades las puso Dios. Amén. Por eso en este día renueva tu fuerza en el Señor. Tú la vas a renovar perseverando, cumpliendo el plan divino para tu vida. Alabado, porque con propósito eterno Dios te ha llamado. Con propósito eterno Dios te ha creado, iglesia. Dios no te creó en este mundo para que tú andes sin rumbo. Mira, déjame decirte que tú tienes un norte. Amén. Hay un norte, alabado sea el nombre de Cristo. Y ese norte, no importa las adversidades que vengan a tu vida, usted va a llegar a su norte. Usted va a llegar a su destino. Usted va a llegar al propósito por el cual Dios te ha establecido. Yo no sé si tú estás creyendo esta palabra. Esto es para los que lo creen. Esto es para el que ha confiado en Dios. Esto es para aquel que tiene su fe activada en el Señor y pueda decir como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuán difícil y cuán terrible sea la situación, amado, el que está con usted es más poderoso que cualquier otra cosa. David nunca le llamó a David gigante. David lo llamó incircunciso. Hay gente que dice mi enfermedad. ¿Cuándo Dios te ha dicho que esa enfermedad es tuya? Mi problema, ese problema no es tuyo. ¿Sabes cuándo tú llamas que es tuyo? Cuando tú no se lo hayas entregado al Señor. Pero tan pronto tú se lo entregaste al Señor, ya ese problema no es tuyo. Esa enfermedad no es tuyo. La Biblia dice que Él cargó todas nuestras enfermedades, presente, pasada y futura, en la cruz del Calvario. Por eso no diga que es suya. Ya usted la soltó. Amén, iglesia. Éxito es alcanzar en la tierra aquello que fue diseñado en el cielo. Oiga esto. Alcanzar en la tierra lo que se diseñó en el cielo. Ahora bien, el hombre, cuando hablamos del hombre, la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto implica administrar. Ahora, Dios crea al hombre y la primera función, escuche bien, y responsabilidad que le entrega es señoré. Aleluya. Y esta palabra viene del término hebreo radá, que además traduce estar a cargo, dirigir, ejercer dominio. Desde el comienzo el hombre recibe una delegación, dirigir o administrar. Es decir, que Dios te dio la dirección para que usted dirija, para que usted administre. A su nombre, iglesia. A su nombre. Tenemos la habilidad, José, para administrar.
No podemos acusar al que tenemos a nuestro lado, no podemos acusar a Dios, no podemos acusar a Satanás, a nadie. Escuche bien, usted y yo somos responsables de nuestros hechos. Ese es uno de los grandes problemas. Y eso comienza en el huerto del Edén. Porque Adán dijo, la mujer que me diste culpó a Dios. Y Eva dijo, la serpiente me sedujo. Y la serpiente comenzó a buscar a quien iba a acusar y no encontró. Y así estamos de justificación en justificación, acusando para podernos sentir bien, cuando los responsables somos usted y yo. Hay una palabra que siempre yo he dicho. Usted determina, usted decide quién usted quiere ser. Si usted quiere ser un donadie, usted lo va a hacer. Pero si usted quiere ser un hijo de Dios con autoridad y poder, usted lo va a hacer. A su nombre, iglesia. Usted quiere ser un cualquiera, usted lo va a hacer. Pero si usted cree esta palabra, escuche bien, esta palabra te da poder y autoridad que ya viene de lo alto. Y te dicen quién tú eres. Tú no eres cualquier cosa, iglesia. Tú no eres cualquier cosa. La Biblia dice que fuimos creados, escuche bien, a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, pero Dios ha impartido de lo de Él en nosotros. Dígale al que está a su lado, tóquele a dos, dígale, yo tengo de Dios. Aleluya. Aleluya. El diablo quiere hacerte creer que tú no eres nadie, pero tú tienes la misma imagen de Dios en tu vida, iglesia. Por eso el diablo te envidia. ¿Sabe que el diablo te envidia a ti? Porque él no tiene lo que tú y yo tenemos. La misma gloria de Dios se refleja en nosotros. Y el enemigo quería la gloria de Dios allá en el cielo y no la obtuvo. Pero tú y yo la tenemos, la gloria de Dios. Por eso la Biblia nos insta que tenemos que caminar como hijos de luz, como lo que somos. Amén, iglesia. Usted tiene que caminar como lo que es usted, como hijo de luz, alumbrando. Aleluya, con transparencia. A su nombre. A su nombre. Precisamente por eso Dios le entregó al hombre autoridad. Dígale al que está a su lado, Dios me entregó autoridad. Yo tengo autoridad. Usted tiene autoridad. No, usted no lo está creyendo. Usted tiene autoridad. Amén. Amén. Mire, ¿sabe por qué no vemos cosas grandes? Porque no estamos creyendo. Porque no activamos nuestra fe. Usted y yo tenemos autoridad. Cuando usted habla, y autoridad no es gritar. No, amado, eso no es autoridad. Hay gente que creen que dice, te mueve puerta, te mueve. Eso no es autoridad. Hay gente que gritan y no tienen autoridad. Ayer yo decía, venía con el hermano Roma, decía, Jehová, necesito un parqueo por aquí, en este lado, porque la calle estaba cerrado. Me metí por una calle, ahí mismo Jehová me lo guardó. Hay gente que declaran cosas negativas para su vida y eso es lo que va a acontecer. Porque ellos no entienden que tienen autoridad en su boca para declarar. ¿Están entendiendo? Dice Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. A su nombre, iglesia. Tenemos autoridad. Gloria a Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Génesis
1:28 dice, y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y suyugadla, y señoreé en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueva sobre la tierra. El Señor le dice al hombre, suyugar la tierra. El término hebreo para suyugar aquí es kadash, que además significa conquistar, someter. Entienda esto, amado. Usted y yo fuimos creados para suyugar la tierra, para someterla, para conquistarla. Y para hacer esta voluntad divina, Dios equipa, escuche bien, a Adán con autoridad y le entrega lo suficiente para hacerlo y hacerlo bien. Es decir, que Dios te ha equipado con autoridad. De que usted no esté ejerciendo la autoridad con la cual Dios lo ha equipado es otra cosa. ¿Sabe cómo salen los demonios? Con autoridad. Los demonios no salen gritándole, pisoteándole, maltratando a las personas que estén endemoniadas. Hay gente que quieren ahorcar al que esté endemoniado y lo tiran en el piso y lo quieren asfixiar. Esto no es una lucha contra sangre y carne. Entienda esto. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y para usted poder luchar espiritual tiene que tener autoridad de lo alto. Amén, iglesia. El diablo sabe que usted tiene autoridad. Pero el diablo también sabe que usted no hace uso de la autoridad. Amén. La autoridad es un arma poderosa que usted y yo tenemos. Y cuando el diablo sabe que usted no usa la autoridad que Dios le ha dado, amado, va a hacer estrago en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, iglesia. Usted y yo fuimos creados, escuche bien, para ministrar. A su nombre, iglesia. Para hacer la voluntad de Dios, una voluntad divina. Dígale al que está a su lado, yo estoy equipado. Amén. Y estoy equipado con la autoridad de lo alto. Ahora bien, Dios creó al hombre con la habilidad para ministrar y liderar. John Maxwell dice, escuche bien, que el líder que no tiene seguidores, lo que está dando es un paseo. Está paseando y lo está dando solo. Y lo está dando solo. Eso lo dice John Maxwell. Por eso Dios, amado, te dio esa habilidad para ministrar. Él nunca nos manda a hacer algo sin habernos equipado para hacerlo. Gracias por entenderlo. Cuando Dios te manda a hacer algo, iglesia, es porque ya Él te equipó. Ahora, el problema es que lo estamos viendo desde una óptica humana cuando nos enfocamos espiritualmente en lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque Dios no te va a mandar a hacer algo que usted no lo pueda hacer. ¿Usted entendió? Dios no va a mandarte a hacer algo que tú no puedas hacer. Ya Dios te ha equipado. El problema es que a veces nos sentimos, hermana, ser tan al menos. Si hubiera sido por mí, yo no estuviera pastoreando. Pero Dios tuvo que usar recursos para tirarme en la calle, para soltarme solo. Y después yo entender que era el propósito de Dios. Porque de mí no iba a salir. Si lo menos que yo quería era pastorear. ¿Están aquí? Pero de Dios nadie se puede escapar. Dígale que está a su lado, Dios cumplirá su propósito en ti. Hay gente, amado, que están corriendo. Hay gente que tiene llamado de parte de Dios. Y déjame decirte, el llamado que tú tienes es un llamado poderoso. Y él sabe, el enemigo sabe que cuando tú lo ejerzas, amado, va a ser un peligro para él. Alabado sea el nombre de Cristo.
Déjame decirte algo. Y te lo voy a decir con la autoridad que Dios me ha dado. Hay gente que tiene un llamado tan poderoso, amado. Escuche bien. Que no lo están usando. Y Dios lo está pasando por el trapiche para que despierten espiritualmente. ¿Están aquí? Y aún así no quieren ejercer el llamado de Dios. Y yo dice, ¿no lo va a ejercer? Pues no te saco del trapiche. Hay gente que no sale de un problema. Escuche bien, amado. Porque están pasando por un proceso. Para que despierten y entiendan que están en desobediencia. Yo no sé. Están en desobediencia con Dios. Porque Dios lo está mandando a hacer algo y no lo están haciendo. Dígale al que está a su lado, ¿seré yo? Ahora dígale otra vez, yo creo que soy yo. Dígale, yo creo que soy yo. Le estoy corriendo a Dios. Dígale, yo ando como Jonás. Yo ando como Jonás. Corriéndole a Jehová. A su nombre, iglesia. A su nombre. Cuando vemos a Moisés, escuche bien, respecto al llamado que Dios le hace, detrás de toda la complicación en la vida de este líder, el Señor lo estaba preparando. Hello. El problema es que cuando queremos, hay gente que tiene el llamado de Dios. Pero no es tu tiempo, es cuando Dios quiere. Moisés se adelantó al llamado de Dios. Y Jehová le dice, todavía no es el tiempo. Yo tengo que prepararte. Dios ya sí cae. Escuche bien, amado. Dios había diseñado en el cielo que Israel sería liderado por Moisés. Como todo líder debía ser preparado y equipado para prestar un excelente servicio. Hello. Si usted tiene el llamado de maestro, tiene que capacitarse. Si tiene el llamado de pastor, tiene que capacitarse. Si tiene el llamado de predicador, tiene que capacitarse. En cada área que Dios te llama, tú tienes que conocer el área que Dios te llamó. Tú tienes el don de servicio, tienes que conocer qué es el don de servicio. Qué silencio. Amado, aunque a veces no entendemos los sucesos en nuestra vida, el Señor sí está, escuche bien, al tanto de su plan con nosotros. Él siempre ve lo que hay delante. Alabado sea el nombre del Señor. Generalmente, ante el llamado divino para liderar un proyecto, surgen las excusas. ¿Cuántas excusas presentamos? Surgen los miedos. Hay gente, amado, que no están ejerciendo el llamado de Dios por miedo. Hello. Lo están haciendo, amado, porque no quieren lanzarse. Están viendo primero las dificultades. Y hay una lucha interna. Moisés se sintió incompetente. ¿Cuántas personas se sienten incompetentes? Yo, hermana, yo quiero que usted esté al frente de esto. Ay, pastor, ¿por qué usted no manda a fulanito que puede hacerlo mejor que yo? ¿Quién dijo que él puede hacerlo mejor que tú? ¿Quién dijo? Incompetencia. Muchos se sienten incompetentes y comienzan a compararse con otros. Si Dios te llama, es porque usted puede hacerlo. A su nombre, iglesia. Lo que usted tiene que decirle a Jehová: heme aquí, Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo Elías a Samuel? Cuando él te vuelva a llamar, dile: heme aquí, Jehová, el siervo del Señor. Usted tiene que decirle: Señor, estoy a tu disposición. A su nombre. A su nombre, iglesia. A su nombre.
Entonces nos sentimos incompetentes, creyendo que otro lo puede hacer mejor que yo. Pero si Dios te eligió a ti, Dios no lo eligió a él. Si Dios te eligió a ti, Él te va a capacitar. Escucha bien. Hay gente que tienen conocimiento, pero no han pasado por la mano de Dios. Ay, 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 ay. No han pasado por el proceso de Dios. Y cuando llega una turbulencia, se caen. Pero cuando tú pasas por el proceso de Dios, por la capacitación de Jehová, cuando llegue el momento difícil, tú vas a permanecer firme, porque tú estás edificado sobre la roca inconmovible que se llama Jesucristo. A su nombre, iglesia. Esto no es de los hombres. Esto no es para ser visto. Esto no es para brillar. Hoy en día hay una competencia a ver quién brilla más. Si Jesucristo viene ahora, nadie le va a prestar atención. Porque hay tantos pseudos famosos que lo que quieren es dar a conocer su nombre. Mire, que lo importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la Biblia. Oiga, que nadie te conozca aquí en la tierra, a mí no me importa. Pero hay alguien que sí te reconoce en los cielos, que tu nombre esté ahí. Pastor, en el playa que voy a predicar mi nombre no aparece. A mí que me importa que no aparezca ahí, pero que sí esté en el libro de los cielos. Eso es lo que me interesa, porque hoy la gente lo que quiere es que el hombre lo vea, que el hombre lo conozca. Hoy, amado, que Jesucristo te conozca es suficiente. Que te conozca Él. A su nombre, iglesia. A su nombre. Moisés se sintió incompetente y no se sintió preparado para liderar. Ahora mismo yo le digo, bueno, dirigidos por el Espíritu Santo, hermana, yo quiero que usted tome la posición. Ay, pastor, mire, usted sabe que los niños, mi esposo es inconverso y presentan tantas excusas. Escuche bien, amado, no es a los hombres que usted le va a servir. Las iglesias están careciendo de líderes. De líderes. Escuche bien, gente que no quiere servirle a Dios. Aman a Dios, pero no quieren servirle. A su nombre. Una vez necesitábamos personas para limpiar la iglesia. Y yo dije, tú vas a ver, a que voy a agarrar alguno. Y hermanas, necesito a alguien para limpiar la iglesia, le vamos a dar una ofrenda de tanto. Y una vez salió una ancianita, pastor, yo lo hago. Tal vez tenía necesidad, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacía antes? A su nombre. Cuando usted hace las cosas desinteresadas para Dios, escuche bien, Él te va a recompensar. A su nombre. La Biblia dice, busca primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Dios te va a aprobar, iglesia. Dios va a ver que usted es una persona desinteresada. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la recompensa va a venir. Pero si usted va a hacer las cosas de Dios por interés, si yo predico porque por una ofrenda, esa es mi recompensa. ¿Usted sabía eso? Y con la autoridad que Dios me ha dado, escuche bien, la mayoría de los predicadores que andan detrás de una ofrenda. Y me voy un chin más lejos, están vendiendo la palabra de Dios. Hello. Y si no le dan aquí o le dan poco, lo comparan, lo ponen en el libro negro, no vuelven a llamar más. Wow, esa iglesia es chipi. Hello. Yo creo que lo que tenemos que darle es una canasta de fruta. Vamos a regalar una camisa. A su nombre, iglesia. Porque la palabra de Dios no se vende.
no se vende. Cuando usted va al libro según la Tesalonicense, capítulo 3, el apóstol Pablo fue fuerte. El apóstol dice, no, manda a los siervos a que trabajen. Y dice, y el que no quiere trabajar, que no coma. Y Pablo dice, para no ser agravio a nadie. Pero hoy en día la gente quiere dejar de que yo ando por fe. ¿Cuál fe tú andas? Tus hijos se están muriendo para andar. El hombre, escuche bien esto, el hombre y la mujer no mendigan. Si usted anda por fe, Dios le va a suplir. Entienda esto, amado. O no le suplía a Dios al profeta Elías, Dios lo va a hacer. Usted no tiene que andar por ahí vendiendo cosas para vivir por fe. Eso no se llama vivir por fe. Vivir por fe es depender de Dios. A su nombre. ¿Y sabe lo que significa vivir por fe? Que Dios te va a suplir el sustento. Vivir por fe no es que Dios me va a dar un carro de primer año. No, amado. Vivir por fe significa que el pan de cada día va a estar en tu casa. Que Dios va a preservar tu salud. A su nombre. Pero hay gente que vive por fe. Con un carro de primer año. Una casa lujosa. A su nombre, iglesia. $3 millones en el banco, viviendo por fe. Tremenda fe. Amado, Moisés tuvo lucha, como muchos de nosotros tuvimos esa lucha. Moisés luchó con su identidad. Diga conmigo, identidad. Éxodo capítulo 3, versos 11 y 12 y 14 dice, ¿quién soy yo? Oiga. Él le dice a Dios, cuando Dios lo envía a Faraón, él le dice, ¿quién soy yo? Está luchando con su identidad. ¿Y cuánta gente dice, ¿quién soy yo para hacer esto? Se sienten al menos. Usted es un hijo de Dios. Usted fue creado a semejanza de Dios. La Biblia dice que somos linaje escogido de Dios. Somos real sacerdocio, amado. Fuimos lavados por la sangre preciosa de Cristo. Y Moisés dice, ¿quién soy yo? Pero Dios le responde, dice, ve, porque yo estaré contigo. Y dile a Faraón, el yo soy. Oye, el que yo soy, el que soy, me envió a vosotros. En otras palabras, no importa quién eres. Lo importante es quién yo soy. Cuando Dios te envía a un lugar, no importa quién tú eres, lo importante es quién te envía. Tú no vas a hablar por ti, tú vas a hablar en nombre de aquel que te envió. Si te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando al que te envió. Por eso, para Dios no es importante quién tú eres, sino que Él va contigo, aleluya. Cuando Dios te envía a hacer algo, amado, Dios no te deja solo. Dios está contigo como poderoso gigante. Amado, Dios es poderoso. Eres el todo suficiente. Tiene vida en sí mismo y el poder para darla. Por eso puede aún resucitar los muertos. Ese es el que está con nosotros. Es el que nos envía, el que nos capacita, el que no nos deja solo. Por eso tienes que tener identidad, saber quién tú eres, para qué Dios te llamó, para qué Dios te capacitó, para qué Dios te envió. Tú tienes que saber, amado, para qué Dios te tiene aquí en la tierra, para qué Dios te salvó a ti. Dios no te salvó para que estés sentado en una banca. Ese no es el propósito de Dios. Si no, Dios nos hubiera salvado y nos lleva de una vez. Dios nos salvó para que seamos fructíferos aquí en la tierra, para que hagamos su voluntad. A su nombre, iglesia. Porque los ángeles no lo pueden hacer. Somos tú y yo.
tú y yo somos los responsables. Alabado sea el nombre de Cristo. Luchó con la incertidumbre del futuro. Éxodo capítulo 4, verso 1. Es aquí que ellos no me creerán, dijo Moisés, ni oirán mi voz. El Señor le da poder, amado, y le dice, ellos creerán. Aleluya. Amado, donde usted dice no, Dios dice que sí. Donde no hay, Dios dice que hay. Señor, pero yo no lo veo. Y Dios te dice, pero yo lo estoy viendo. Y eso es suficiente. Alabado sea el nombre de Cristo. Donde el hombre ve enfermedad, Dios ve salud. Eso es lo importante. Y usted y yo tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Donde otros no ven, usted tiene que ver. Diga amén. Amén. Hay gente que lo que ve es desgracia. Hay gente que lo que ve es imposibilidad. Y usted ve, no se puede. Mire, a un cristiano dice, esto se lo está llevando quien lo trajo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando tú te sales del propósito de Dios te va a ir mal. Pero si Dios te dice, estás quieto, estate quieto. No te muevas de donde Dios te ha llamado. Dios te dice, van a venir turbulencias. Van a venir ríos. Pero si edificaste sobre la roca, va a permanecer. El que edifica sobre la arena, se va. ¿Sabe por quién edifican sobre la arena? Aquellos que tienen su confianza en las cosas materiales, en las cosas de este mundo que son ilusorias, que son pasajeras. Y Dios te dice, pon tu confianza en mí, porque cuando venga el tiempo difícil tú vas a permanecer. A su nombre. Y vamos a poder decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Amén, iglesia. Porque tu confianza no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es pasajero. Y lo que no se ve permanece para vida eterna. A su nombre, iglesia. A su nombre. Por eso él luchó con la incertidumbre del futuro. Gente, amado, que está pensando qué es lo que va a acontecer mañana. Por eso el Señor te dice, confía en mí. El miedo es derrotado por la fe en Dios y en su poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando hay miedo, estamos pensando en lo que va a acontecer en el futuro. Por eso la Biblia te dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo su camino y Él va a enderezar tus veredas. No tenga miedo, iglesia. No importa lo que usted oiga. Hay cristianos que repiten lo que oyen. Ay, el mundo se va a acabar tal día. Y quieren y se meten de cabeza en la iglesia. Métase todo el día en la iglesia. Cristianos amados que además vienen a la iglesia cuando tienen problemas. Cristianos que solamente oran cuando tienen problemas. Los cultos de oración deberían estar llenos. Cuando el 9-11 las iglesias estaban llenas. Cristianos que solamente son domingueros. Y déjame decirle algo. Los domingos aún los gatos van a la iglesia. ¿Usted sabía eso? El religioso es el que va el domingo a la iglesia. Pero el que está en Cristo Jesús, cada vez que la iglesia está abierta, está en el templo. ¿Sabe por qué? Porque somos buenos administradores. A su nombre. Pastor, que es que el tiempo no me da. Oh, yo soy un vago. Aquí hay muchos vagos que están los 3 días. Y si hay 4 días estamos aquí. Somos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A su nombre, iglesia. Dios un día nos va a llamar a cuenta a nosotros, amados. La Biblia dice que Dios no va a ser burlado por el hombre. Y hay gente que quiere jugar a la iglesia. Hay gente, amado, que quiere burlarse de Dios.
Pero el hombre jamás se va a poder burlar de Dios. Jamás, jamás, jamás. Diga jamás. Gloria a Dios, a su nombre, iglesia. Luchó con la incertidumbre. También luchó con su humana incompetencia. Éxodo 4:10 dice: yo soy tardo en el hablar y torpe en lengua. ¿Cuánta gente dice: ay, yo llegué a matar un 8º curso? ¿Y qué? ¿Y qué? El que te está llamando, escuche bien, es el poderoso, el que hace cosas grandes. Dios agarra gente, amado. La Biblia dice que Dios escogió lo más vil de la tierra. Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Dios agarra gente si quiere que lo dejen agarrar. Que no importa si no fueron a la escuela, lo enseña a leer y hablan más bonito que cualquier universitario a su nombre. Y le da un conocimiento vasto que la gente dice: ¿y dónde fue que te estudió ese doctorado? ¿Sabe dónde? En la universidad de Dios. Cuando hay una disposición en la mano de Dios, Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Oye, iglesia, si tú se lo permites. Pero el ser humano quiere luchar con esa incompetencia. Soy tardo. Ay, no, a mí se me olvida a mí se me olvida todo. Pero los chismes no se te olvidan. Ay. Hello. Hay cosas que no se te olvidan. ¿Sabes por qué? Porque todo va a depender del interés que tú le tengas a las cosas. Cuando tú no le tienes interés a las cosas de Dios, se te van a olvidar. Todo va a depender del grado de interés que tú tengas. Si tú tienes un verdadero interés en las cosas de Dios, oye, usted va a recibir lo que Dios tiene. Usted va a recibir el llamado de Dios. Usted va a obedecer al Señor, a su nombre. A su nombre. Dios le responde: ¿quién dio la boca al hombre? Aleluya. ¿No soy yo, Jehová? Eso le dio a Moisés. ¿Quién le dio la boca al hombre? Por eso cuando Dios te manda a hablar de su palabra, habla. Habla. Que Dios se va a encargar del resto. Y usted va a decir: wow, pues yo no sé, ese no era yo. Ese no era yo. Claro que no era tú. Era Dios a través de ti. Cuando tú te dispones en la mano de Dios, tú vas a ser un instrumento de bendición. Diga: yo quiero ser un instrumento de bendición. Porque Dios usa al que se deje usar. Si tú no te quieres usar, Dios no te va a usar. Dios usa a cualquiera cuando Él quiere. A su nombre, iglesia. Y le dice: no soy yo, Jehová. Ve. Oye las palabras que Jehová le dio a Moisés. Ve y yo estaré en tu boca. Y te enseñaré lo que haya de hablar. ¿Cuántos quieren que Dios esté en su boca? Aleluya. Amado, no le diga a Dios que no. Cuando Dios te mande a hacer algo, dime aquí, Señor. Hay gente que vive recibiendo revelaciones, pero yo no sé de dónde. Pero cuando Dios te revela algo y tú sabes que Dios, hazlo. Hazlo, iglesia. Porque si tú lo haces, Dios te va a seguir usando. Dios quiere que tú seas de bendición, no de maldición. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, iglesia. Ay, que no tengo los recursos. ¿Y qué? Si es el dueño del oro y la plata. Para Dios, amado, no ponga tanta imposibilidad con lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén, iglesia. Tanta impotencia. Moisés luchó con un sentimiento de inferioridad. ¿Cuánta gente tenemos en las iglesias con ese espíritu de inferioridad? Éxodo 4:11 dice: te ruego
Envía a cualquier otra persona. Oiga la palabra que le dijo él. Envía a cualquier otra persona, pero no a mí. Se sentía inferior. Y Dios no te ve inferior a ti. Dios te ve grande. Dios te ve como un vaso de bendición. Dios te quiere llenar, iglesia. Es a ti, no es a otro. Si Dios le placiera elegir al otro, Dios lo elige, pero a ti que Dios te está llamando. Dile a mí que Dios me está llamando. Dios me está hablando a mí. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Dios le concede que su hermano Aarón vaya con él, pero sigue llamando a Moisés. Escuche bien, iglesia. Vemos pues cómo el Señor mismo es la respuesta a todas sus inquietudes y la provisión a todas sus falencias. Ese es el Dios de poder. Por eso tenemos que, cuando hay un liderazgo efectivo, amado, cuando hay una efectividad en nuestra vida, cuando nosotros como cristianos somos efectivos, lo primero que vamos a hacer es descubrir una necesidad real. En su época, Nehemías, escuche bien, se destacó por ser sensible y lograr percibir la necesidad mostrada por Dios. Fue Dios que se la mostró. Amén. E involucrarse por dirección divina de su dirección. Cuando yo veo a Hidalgo y veo a nuestra hermana Jenny, lo veo como un Nehemías. Escuche bien, hay una sensibilidad en ellos por su pueblo. Nehemías sintió esa sensibilidad. Él vio el problema, vio la situación, pero no solamente la vio, se involucró en ella. Dios quiere que seamos sensibles, pero que nos involucremos también. ¿Están aquí? No es simplemente que usted envíe una ofrenda, que usted diga, pastor, yo estoy aquí a la disposición. ¿Qué usted quiere que yo haga? Pastor, yo quiero trabajar para Jesucristo. Hay muchos que quieren trabajar, pero dentro de la iglesia. Hay muchos que quieren trabajar para ser visto. Amén. Trabaje para Jesucristo, no para el hombre. Usted no está trabajando para los pastores, usted está trabajando para el hombre, para Jesucristo. Entienda esto. El que da la mejor recompensa se llama Jesús y vive. El problema es que queremos esperar la recompensa de los hombres. ¿Están aquí? Cuando somos efectivos, tenemos el don para el momento específico. Escuche bien. Es el don dado por Dios, no dado por los hombres. Hay hombres por ahí que dicen, evangelista, tú eres un predicador, tú eres un pastor dado por los hombres. Hay gente que son especialistas en dar dones por ahí. Y hay gente que se lo cree y compran una Biblia grande, se compran un traje y de una vez comienza a poner, no, amado, espere el llamado de Dios. Entienda. Por eso muchos se trayan por ahí, porque se lanzan antes de tiempo. Entonces, cuando para ser efectivo, tiene que tener el don para el momento específico. Tienen un don, amado, que concuerda perfectamente con la necesidad del momento. Entienda esto. Son competentes en el área. Por eso, en el área que Dios te llama, tú tienes que tener efectividad. Tú tienes que darte bueno en el área que Dios te dio. Amén, iglesia. Tú tienes que capacitarte en el área que Dios te dio. Alabado sea el nombre de Cristo. No tratar de hacer tantas cosas y no desarrollarte ninguna. Amén. Y aquí hay dones. Gracias. ¿Quién dijo amén? Gracias, hermana. Hay dones aquí. A su nombre. Amado, es muy importante reconocer el don que Dios nos ha entregado para ponerlo a los servicios de los demás.
¿Sabe usted el don que tiene? Si usted no lo sabe, pregúnteselo a Dios. Pregúntele, Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Cuál es el don que usted me ha dado, Jehová? A su nombre, iglesia. ¿Cuál es el don que usted tiene? Porque no es al servicio de los hombres, es al servicio de Dios. ¿Entiende? Si Dios te dio un don, no es para que lo tenga dormido. Es para que lo ponga en efectividad. ¿Entiende? Y cada uno tenemos dones. Tú tienes don. Tú tienes un don que Dios te lo ha dado. Pero ese don está dormido. Y Dios hoy quiere despertarlo, iglesia. Pon tu don a la disposición de Dios. Y dile, Señor, he aquí mi don. Que nada te impida, iglesia, servirle a Jehová. Que nada. No ponga las excusas como Moisés. Amén. Desarrolla una pasión. Cuando hay efectividad, se desarrolla la pasión. En el líder se despierta una pasión que lo consume. Esa pasión es irresistible, amado, para muchos, y por lo tanto él la comparte. Escuche bien, y muchos se involucran. El líder que dice que tiene pasión dice, vamos a hacer esto. Vamos. Vamos allí. Vamos. Porque hay pasión. Hay pasión. Cuando no hay pasión, comenzamos a poner 50,000 excusas. Hello. Cuando hay pasión, usted deja de hacer lo que tiene que hacer. Porque lo que va a hacer, lo va a hacer para el Señor. Cuando hay pasión. Cuando hay pasión, usted se involucra. Amén. Vamos a evangelizar. La iglesia entera está involucrada porque hay pasión. Pero si no hay pasión, por más que le llamemos, usted no va a llegar. Entonces usted que tiene que decirle, Señor, yo quiero tener pasión por tu obra. Yo quiero tener pasión por tus cosas, Señor. Cuando hay pasión, usted viene con entusiasmo a la casa de Dios. Cuando hay pasión, usted viene a gozarse, a darle culto a Dios. Amén, iglesia. Pero hay una pasión. Y Dios tiene que despertar esa pasión en muchas personas. Escuche bien, despertar pasión, que muchos carecen de ella. Amén. Gedeón tuvo miedo. Sansón estaba falto de una moral firme. Era impetuoso. Parece ser que Isán, Elón y Adón eran personas ya mayores en edad. Y esto no detiene a las personas si tienen pasión. Entienda eso. Si hay pasión en su vida, los defectos que usted tiene no se van a ver. No lo van a impedir. Cuando hay pasión, usted se va a enfocar en el llamado de Dios. Usted no se va a enfocar en lo que usted no puede hacer. Amén, iglesia. Pero eso, la pasión te impulsa. La pasión te motiva. Amén. Así como tenemos pasión para otras cosas del mundo, tenemos que tener mayor pasión para la cosa de Dios. Dígame. Dígame. Amén, iglesia. Cuando uno va a viajar, un mes antes, está uno todos los días pensando en ese viaje. Tenemos pasión por ese viaje, seguro que sí. Escuche bien. Cuando nosotros, amado, tenemos esa habilidad, escuche bien, que desarrollamos esa pasión, vamos a ver dirigir a las personas. Cuando Jesús aparece en Galilea predicando el evangelio del reino, muchos comienzan a seguirlo y se dedica a 12 discípulos en especial. Luego aparece a 70 más. Los líderes no actúan solos. Hello. ¿Usted ha visto los policías solos caminando? ¿Usted ha visto un policía solo? Siempre andan de dos. Hello.
Siempre andan en pareja o andan en grupo. Amén. Los líderes, escúcheme, no actúan solos, tienen un equipo. El líder siempre dice, vamos a hacer. ¿Usted sabe por qué el líder no actúa solo? Porque el líder tiene que entender que la gloria es de Dios. Y las cosas hay que hacer en equipo. Ellos saben cuán importantes son los demás. Pues reconocen el valor e importancia de los otros. Debemos tener presente, amado, que servir a los demás es el más grande testimonio del liderazgo. Una de las características que tiene que tener el líder es el servicio. Amén. Pero tenemos que caminar hacia una meta. Es casi imposible hablar de liderazgo sin hablar de metas. Liderar sin un claro sentido de propósito dado por Dios es caminar hacia resultados dispersos, confusos y desalentados. Evitar tener una pasión. Hermano, cuando no hay una visión, estamos caminando a ciegas y por tanto tropezamos con todo, perdiendo el tiempo y recursos. Se pierde la pasión y aparece la frustración. Por eso hay tantas personas frustradas, personas que tienen el llamado de Dios, personas que no se pueden levantar. Por último, amados, somos creados, somos creación de Dios y Él es líder por excelencia. Las diferentes etapas de nuestra vida, incluso las más difíciles, escuche bien, han formado parte de nuestro crecimiento integral. Toda situación que haga en nuestra vida es para formarte, es para prepararte, es para capacitarte, es para que aprenda, amado. De cosas negativas aprendemos cosas positivas. Acercarnos al Señor es conocer con mayor claridad, escuche bien, la razón de nuestra vida aquí en la tierra. Acercarnos a Dios es permitir que Él sane lo que ha afectado nuestro liderazgo. Hay líderes que aparentemente están heridos y están en guerra con Dios. Y dicen, yo no voy a servir. Tienen la capacidad de dar lo que tienen, pero no lo quieren hacer. Tiene que ser sanado. Amado, lo que usted tiene que ponerlo a disposición de Dios. Tiene que decirle, Señor, yo tengo algo que puede ser útil al reino de Dios. Satanás tiene todos sus secuaces, amado. Mire, le voy a decir una cosa. Una de las comunidades más unidas es la comunidad gay. Y utilizan todos los recursos que ellos quieren. ¿Cuánto más nosotros que le servimos a un Dios poderoso? Un Dios que tiene todos los recursos, amado. Debemos aplicar, escuche bien, los dones recibidos y ayudar a otros a reconocer su diseño y propósito para que juntos honremos a Dios haciendo lo que debemos hacer. Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad. Fuimos creados y semejanza de Dios. Vamos a poner a disposición lo que Dios nos ha dado. En algo usted puede ser útil. Escuche bien, usted puede ser útil en algo. En cualquier cosa usted puede ser útil. Usted tiene habilidades, tiene dones, tiene capacidad. Y esa capacidad de Dios se la ha dado. Póngala a servicio del reino de Dios. No la guarde. Que un día usted diga, ay, yo con tanto conocimiento en esta área y no las pude poner a la disposición del reino. Amado, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Mantengámonos firmes, creciendo siempre en la obra de Dios, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios te bendiga. Si hay una vida en medio nuestro que no conoce a Cristo, o una vida que quiera reconciliarse con el Señor, yo quiero orar por usted. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Todos aquellos que van a participar en la Santa Cena
Por favor, pasemos al frente. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. A tu rostro veré. Qué lindo. Santo eres, Señor. De mi tierno Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, Gracias, Señor. de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Sí, Señor. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Si usted pertenece a otra congregación, usted puede participar con nosotros en la Santa Cena. No se quede sentado. Mi Jesús, En el nombre de Jesús. cuán precioso Si fue bautizado, es el nombre de Jesús. gloria a Dios. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi
Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, creo que no lo sabemos de memoria, pero es bueno repetirlo siempre para que podamos ponerlo por obra. Dice, de manera que cualquiera, dice cualquiera, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir que usted tiene que saber lo que usted está haciendo. Amén. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nadie tiene que probarlo a usted. Nadie tiene que saber cómo está usted. Usted sabe cómo usted está. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Levantemos el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa. No vi al pecado, vi a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las
y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, sola no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por Jesús. Murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Gracias porque estábamos en una oscuridad, éramos esclavos, Señor, y hoy somos libres. Y hemos venido a esa luz resplandeciente. Te damos gracias, Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Gracias por hacernos libres. Te damos gracias, Jesús. Oh, bendito sea tu nombre. Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice: que Dios le bendiga, mis amados.